El tema de hoy, en lo que usted quiere oír. 12:18 y regresamos con más de lo que usted quiere oír, solo por Radio Forever 92.5 FM. Y es momento de conversar sobre el tema de hoy. Tenemos aquí conectado con nosotros a un experto en inteligencia artificial que también es CEO de Nova Commerce, Tomás Endara, porque vamos a dialogar con él acerca de cómo utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestros negocios. Bienvenido, Tomás, es un gusto poder compartir con usted este espacio. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un placer estar en esta fabulosa radio con ustedes. Así es, y sobre todo estamos conversando del tema de hoy. Hoy en día está muy en boga la inteligencia artificial. Muchas personas conocen ese término, pero muchas desconocen cuáles son esos beneficios que podemos obtener sobre ella, especialmente en el sector empresarial o en el sector de los negocios. ¿Escucha? Sí, es correcto. La inteligencia artificial, sí, es correcto. La inteligencia artificial hoy en día termina siendo lo que está de moda, lo que hoy muchas organizaciones quieren adoptar para sus negocios, pero primero no entienden cómo utilizarla. No saben cuál es el verdadero beneficio que le puede dar a las organizaciones, a su negocio, o tienen el estigma de que les va a quitar de algún punto negocio, equipo, o les va a costar muchísimo implementarla, cuando en realidad no es así. ¿Y cuál sería entonces ese impacto que tendría la inteligencia artificial, sobre todo con el avance que está teniendo últimamente para el sector empresarial? Perfecto. A ver, en ese caso podemos hablar de muchísimas verticales en las cuales la inteligencia artificial puede ingresar en ciertas compañías. Podemos hablar desde fábricas, por ejemplo, donde la inteligencia artificial puede automatizar muchísimos procesos, pero más allá de automatizar, aprender del mismo proceso para hacerlo cada vez más eficiente. Esto significa, en producción, que cada vez nos cueste menos y por ende el empresario, o la fábrica o la producción sea cada vez más rentable. Así es. Ese es un primer impacto, un ejemplo. Otro que te puedo contar en los emprendimientos, en algo mucho más pequeño, una empresa mediana, la inteligencia artificial hoy día se puede incluir en los famosos chatbots que han evolucionado a tener inteligencia artificial para darle soporte a los clientes, para ahorrarnos horas en el proceso comercial de asistencia, de venta asistida por WhatsApp, por página web, por ejemplo. Y también ayuda muchísimo a crear procesos de venta asistida donde la inteligencia artificial guía al cliente hacia el proceso de venta. Entonces, tienes muchísimas verticales donde la inteligencia artificial puede ingresar a ayudarte. Tú justamente dices que nos ahorra horas, obviamente, en hacer otros trabajos. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto en sí de esto? Perfecto, vamos a hacer un pequeño ejemplo con una pequeña analogía. Nosotros somos unos emprendedores que vendemos producto, lo que sea, lo vendemos por internet. ¿Qué es lo que pasa en el mundo el día de hoy? Como conocemos, la gente empezó a vender en línea. Cuando los emprendedores empiezan a hacer publicidad por internet, llevan al comprador a un canal de chat. El más popular es WhatsApp, donde empiezas a conversar con una marca y le dices, como buen cliente, precio, si tiene de tal talla, tiene de tal color, de tal forma. Detrás de tu lado como equipo, tienes personas contestando eso. ¿Y qué pasa cuando la publicidad o el producto es tan bueno que de repente tienes, como le pasa a mis clientes, 25,000 personas preguntándole cosas? Preguntándoles de qué tamaño, de qué color, de qué medida, si está bien para mí, si me hace daño, si no me hace daño, si me ayuda, etcétera. Cuando tienes esa volumetría, imagínate la cantidad de personas que deberías tener para poder contestar 100 mensajes. Vamos a hacerlo más pequeño, 100 mensajes. Estamos hablando de 100 clientes potenciales, que ya es inhumanamente posible contestarle a cada uno. Entonces, eso se traduce en muchísimas horas de trabajo, en muchísimas personas y encima en costos. Y vamos a ponernos más exquisitos con el tema. No solamente incluye personas que contesten, sino, como es un tema comercial, comisiones de ventas. Todo eso se puede ahorrar un empresario o un emprendimiento, ¿sí? O no necesitarlo desde un principio, implementando inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial va a responder mejor que un arsenal de vendedores, porque es el mejor vendedor que has tenido en tu vida.
Y con esos ejemplos y también con el contexto que nos está brindando Tomás, para poder entender un poco más acerca de la inteligencia artificial, también es importante reconocer que hay diferentes contextos, por lo que también podríamos deducir que existen tal vez diferentes tipos de inteligencia artificial que podríamos implementar en nuestros negocios. Es correcto. A ver, la base de la inteligencia artificial es exactamente la misma. Vamos a dar el contexto de que como el Internet es el mismo para todos. Okay. Existen distintos modelos de inteligencia artificial que sí, uno genera texto, el otro genera imágenes, el otro genera video, como Sora, recién lanzado por OpenAI, que permite hacer videos hasta de 1 minuto. Son distintos modelos, pero la base de la inteligencia es exactamente lo mismo. ¿Para qué yo la voy a utilizar dentro de la organización? Depende de mi organización. Les voy a poner el siguiente ejercicio. Yo tengo un martillo. Con el martillo puedo hacer muchas cosas. ¿Y por qué digo el martillo? Porque es una herramienta. Yo puedo con eso ponerme un negocio de construcción, puedo poner un negocio de cuadros, puedo decorar mi casa, o sea, es una herramienta. ¿Cómo la voy a utilizar? Pero es la misma herramienta. Entonces, cuando mencionamos de que hay distintas inteligencias artificiales, la realidad es que lo que estamos viendo es distintos nombres comerciales de lo mismo. Diferentes aplicaciones también. Correcto, diferentes aplicaciones, pero cuando hablamos de aplicaciones es aplique, de cómo la usas. Así es. Una la usas para hacer videos, sí. Ajá, por ejemplo. Tomás, bueno, definitivamente entonces esto es un buen punto, obviamente estás totalmente a favor de la inteligencia artificial, pero ¿qué has escuchado de las personas que se están recién uniendo a esto? Si lo aceptan o no lo aceptan, o algunos que también dicen no, es que le están quitando trabajo a humanos por todo hacerlo con esta inteligencia artificial. ¿Cómo están estos comentarios, ese boca a boca, qué es lo que se dice? Bien, a ver, primero que nada, esto sí es importantísimo que lo tengamos claro todos. El miedo es normal. Desde la revolución industrial, desde la revolución del Internet, siempre le hemos tenido miedo a las cosas que no entendemos. Claro. Por eso creo que lo que primero tiene que hacer la gente es unirse a estos programas, a estos canales de difusión donde te cuentan la realidad detrás, donde invitan a un especialista que te cuente. La inteligencia artificial es una herramienta. Básicamente está en ti, voy a hacer el siguiente ejercicio, dejar de repartir periódicos en bicicleta y empezar a automatizar el proceso. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo negocio, pero estás llevándolo a un nuevo nivel con una herramienta mucho más potente. Lo mismo pasó con el Internet. El Internet potenció el negocio. Las redes sociales potenció el negocio. No es que me quitó el trabajo, no es que dejé de trabajar porque vino un community, por ejemplo, o que vino las redes sociales, me quitó trabajo, ¿no? La herramienta es de nuevo una herramienta. Solo es nuestra imaginación el único límite para ver cómo realmente le sacamos provecho. De aquí sí les doy un consejo para todos los que nos estén escuchando el día de hoy, es no le tengan miedo a la herramienta. Es más, es la mejor amiga que pueden tener. Si no la entienden, vayan a la herramienta y pregúntenle cómo les puede ayudar para su negocio. Literalmente le pueden preguntar, tengo un negocio de tal, vendo tal cosa, hago tal cosa, o quiero comunicar tal cosa. ¿Qué me puede recomendar? Y en cuestión de segundos les va a entregar 200 ideas, dependiendo de cómo le preguntemos, ¿no? Pero ya con eso es un apoyo para nuestro negocio. Porque ya ni siquiera necesitarían contratar a un experto en marketing digital para que les dé las bases de su negocio. ¿Y ustedes qué significa para ustedes? Que pueden avanzar mucho más en el proceso y cuando ya necesiten un experto, una agencia o plataformas, ya van a tener mucho más contexto. Entonces, quítense el miedo y empiecen a utilizar. Y en este caso, como usted menciona, Tomás, el miedo es bastante en todas las personas, porque hay muchas personas que tal vez no crecieron dentro de este mundo tecnológico. Tal vez para los jóvenes es más común ver cómo se implementa la inteligencia artificial o ir conociendo poco a poco, pero tal vez para las personas que ya han estado acostumbradas a una metodología o ciertas dinámicas, es un poco más complejo para ellos empezar a introducirlo en sus negocios. ¿Cuál considera usted que podría ser ese primer paso para las personas que tal vez no están acostumbrados a este tipo de tecnología o este tipo de herramientas o aplicaciones como es la inteligencia artificial, para que puedan dar ese gran paso el día de hoy y pueden empezar a implementarlos en sus negocios? Espectacular. Primero, el consejo que dije hace un momento, empezar, unirse a estos programas, escuchar estos momentos de difusión donde te cuentan cómo te puede ayudar la inteligencia artificial. Número 2, empezar a entenderla. Y esto lo puedes entender en YouTube, lo puedes entender en TikTok, lo puedes entender en Instagram, porque primero que nada es de tu día a día y no te das cuenta. Cada cosa que hacemos en nuestro teléfono, inclusive Siri, inclusive todos los asistentes que tenemos en los celulares, ya son inteligencia artificial. Entonces,
cuando le dices, oye Siri, prepárame una cita o agéndame algo, ya estás utilizando inteligencia artificial. Entonces empieza a perder el miedo porque lo usas todos los días. Correcto. Tomás, ¿cómo sabemos más de ti así para aprender también esta situación? Porque es verdad, las personas que no conocemos a fondo hay un miedo, pero con ustedes quizás también lo podemos hacer. ¿Cómo los encontramos? Página web, redes sociales, todo ese tipo de información. Bien, a mí me encuentran en cualquier red social que se les ocurra, como Tomás R. Endara. Subo contenido todo el tiempo explicando el impacto de la inteligencia artificial en todo tipo de negocios, ejercicios reales de empresas, ejercicios de empresas pequeñas, grandes, medianas, emprendimientos. Y de nuevo, el contenido está ahí. Vayan a verlo en YouTube. Mucha gente habla de este tema. Les va a cambiar el contexto de cómo es la herramienta o cómo es... qué es lo que pueden hacer con su negocio, y luego ya la implementación sí es bastante técnica, pero con que ustedes tengan un contexto de cómo funciona el martillo, volviendo a la analogía anterior, ustedes ya van a poder ver cómo convierten ese martillo en una empresa de construcción. Así es, y sobre todo aprovechar todas estas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial para poder seguir en esta revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y encantado de estar acá.